fallado, porque han pecado, porque han caído, porque están pasando por momentos de dificultades. Pero también este mensaje va dirigido a aquellas personas que son medios usados por Dios para restaurar a otro, para ayudar a otro a levantarse, para ayudar a otro a andar de acuerdo a la voluntad del Señor y a ser útil en el camino del Señor. También este mensaje va para aquellos que quizás ni son restauradores, ni tampoco necesitan ser restaurados, pero que en algún momento le va a llegar el tiempo de una restauración espiritual. Y el texto que voy a leer es Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Así que hermanos, si puede leer, si eres de la persona que nos escucha desde tu casa y puede leer, ve conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. Este texto queremos tomarlo como base para este estudio bíblico de hoy. Hay una versión, la que se considera más cerca del original, que dice: hermano, aun cuando fuere sorprendido en alguna prueba, ustedes los espirituales, o vosotros los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y la parte del texto que quiero tomar, en la que quiero hacer énfasis, es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Tomamos el texto de Gálatas, dice: hermano, está hablando a una comunidad de creyentes, a una iglesia, donde viven, donde conviven hombres y mujeres que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, si alguno es sorprendido, o aun cuando alguno fuere sorprendido en alguna prueba, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vuelvo y digo, este texto está hablando a una iglesia, a una congregación, donde conviven hermanos y hermanas, hombres y mujeres que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y el texto dice que si alguno entre esa comunidad de creyentes es sorprendido en alguna prueba, en alguna falta, en algún pecado, esa persona que es sorprendida en alguna prueba, los demás hermanos de la iglesia, de la comunidad de creyentes, de la congregación, deben restaurar a esa persona que ha caído, que es sorprendida en una prueba, que ha sido hallado en falta. Los espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que dice el texto. Ese texto entonces nos indica que en la iglesia, en la comunidad de creyentes, en la congregación, la iglesia local, en este caso la iglesia de Gálatas o de Galacia, en la iglesia local hay personas que caen en prueba, que caen en falta, que caen en pecado. Hay hermanos que van a caer en pecado, que pasan por momentos difíciles. El convivir de los cristianos, la vida diaria del cristiano, puede llegar a un momento en que necesites restauración, en que vas a fallar y que la congregación, los demás hermanos y hermanas,
deben restaurar a aquel que falla. Creo que habiendo visto más o menos brevemente el contexto, Pablo escribe a una iglesia gentil, prácticamente gentil. La mayoría de los creyentes eran gentiles en Galacia, pero habían judíos. Y uno de los problemas de la iglesia de Galacia, de los Gálatas, es que los judíos habían tratado de judaizar al cristianismo. O sea, de que para que la persona fuese salva una vez que haya creído en Cristo, además de creer en Cristo, tenía que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, cosa que Pablo corrige a lo largo de la carta. Esta doctrina judaizante habían sembrado contienda, disensiones en la iglesia de Galacia, y por tanto Pablo tiene que escribirle a que se traten como hermanos, y es en el capítulo 6 donde él comienza a hablar de ese trato que debe haber en la comunidad de creyentes. Ahora podemos ver, y yo quiero dividir este estudio bíblico en tres partes. La primera parte a definir qué significa restaurar. En la segunda parte vamos a hablar quiénes deben restaurar, a quiénes se le encarga restaurar y cuáles son las cualidades que deben poseer aquella persona que se dedican a la restauración. Antes de seguir adelante, quiero que te examine y te pregunte, te haga dos preguntas. Número uno es, ¿necesito ser restaurado? Me siento cansado, me siento debilitado, he fallado, me siento desanimado. ¿Yo soy uno de los que necesita restauración? O te haga la segunda pregunta, ¿puedo yo ayudar a restaurar a un hermano? O quizá una tercera pregunta pudiera ser, cuando mi hermano en la iglesia ha caído en pecado, se siente desalentado, se siente desanimado, ha sido sorprendido en alguna falta, ¿yo le he ayudado a restaurarse o yo estoy dispuesto a ayudar a restaurar a aquellos que están en falta? Esa es mi exhortación en esta tarde, a que nosotros estemos dispuestos a ayudar a aquellos que están en falta, ayudarlos a restaurarse. Ahora, ¿qué significa restaurar? Restaurar significa remendar, reparar, perfeccionar. O sea, es reparar algo que se ha estado dañando, que se ha estado deteriorando. Es remendar algo que ha estado roto para que entonces pueda tener utilidad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 21, encontramos un texto que dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. O sea, ellos habían terminado de pescar y estaban remendando sus redes, es decir, estaban restaurando sus redes. Pescando, las redes se tiran en el mar, se pueden quedar enganchadas de lo que nosotros en la zona costera llamamos un cabezo, una piedra, se rompen, y para que se puedan volver a usar y que puedan atrapar peces, para que estas redes sean útiles, entonces hay que remendarla, porque si no se remiendan, no van a tener utilidad, si no se reparan. Nosotros con el pasar del tiempo tropezamos, caemos, nos cansamos, nos desanimamos, entramos en momentos que nos sentimos quizás amargados, que perdemos el gozo. Eso es lo cristiano. Y entonces cuando vienen esos momentos, las redes para pescar, nosotros también necesitamos ser restaurados, necesitamos ser reparados, perfeccionados, necesitamos ser levantados. La palabra griega
que se traduce por restaurar, aquí en el Gálatas capítulo 6, donde encontramos la expresión verbal restaurarlo, ese verbo griego, esa palabra griega que se traduce aquí por restaurar, alude a un término médico, a un término ortopedia, de volver un hueso roto a su lugar para que el cuerpo pueda funcionar como estaba antes. Alude a alguien que tiene un hueso roto, una pierna rota, un brazo roto. ¿Y qué hace el médico? Agarra ese brazo y lo quita y lo corta. No. ¿Qué hace el médico? Agarra esa pierna y la bota porque está rota. No. Hace todo lo posible por restaurar esa pierna, por volverla a su lugar. Lo enyesan, le ponen diferente de acuerdo a la magnitud del accidente, pero siempre lo que se busca es restaurar la pierna o el hueso roto para que el cuerpo vuelva a funcionar como estaba antes. Así que cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de perfeccionar, estamos hablando de reparar, estamos hablando de remendar, estamos hablando de reconstruir. De modo que esta es una obra que necesita personas que se dediquen a ella. El Señor ha dejado, el Espíritu Santo ha dejado su palabra, que son medios por excelencia para restaurar, para volver a los creyentes a un estado de utilidad espiritual, para volver a los creyentes a su estado original. Así que, habiendo ya definido qué es restaurar, lo que Pablo está diciendo, hermano, si alguno es sorprendido en alguna prueba, ustedes que son espirituales, restáurenlo, repárenlo. No lo desechen, no lo boten, no lo maltraten, no lo maten. Repárenlo, perfeccionenlo, remiéndenlo. Los pescadores no botan las redes cuando éstas se rompen, cuando tienen un roto. Ellos las remiendan. Nosotros en la iglesia estamos llamados a restaurar. Ahora, ¿quiénes son los que deben restaurar? ¿Quiénes son los que deben restaurar? El texto dice, ustedes que son espirituales. ¿Quiénes son los que deben restaurar? ¿Quiénes son las personas en la iglesia que deben encargarse de ayudar al hermano a reincorporarse, a levantarse, de ayudar al hermano a caminar, de ayudar al hermano a reconocer su pecado, a arrepentirse y a tomar de nuevo el camino? ¿Quiénes son? Bueno, los hermanos espirituales, dice Pablo, ustedes que son espirituales. ¿Y quiénes se supone que son espirituales? ¿Y cómo sabemos que son espirituales? Bueno, el texto dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, las personas espirituales tienen el fruto del espíritu. Los cristianos espirituales son caracterizados por la mansedumbre. O sea, aquellas personas espiritualmente maduras tienen la intención, tienen el deseo, tienen la característica, tienen las cualidades para ayudar a los demás a levantarse. Cuando una persona cae y en vez de nosotros ayudarlo a levantar, nos burlamos de esa persona. Cuando una persona es sorprendida en pecado y en vez de nosotros querer su restauración, su reincorporación, su reconciliación, nosotros lo que hacemos es que abrimos la puerta para que se vaya. Estamos dando señales de que no somos personas espirituales.
Uno de los frutos del Espíritu es el amor. El primer fruto del Espíritu es amor. Y ese amor por mi hermano, que es parte de la congregación, que es parte de la comunidad de creyentes, ese amor me va a llevar a hacer algo por él para restaurarlo. Porque es parte del cuerpo. Hasta aquí podemos decir que la iglesia como cuerpo, los miembros de la iglesia en particular como miembros del cuerpo, pueden llegar a un momento en que fallan, en que pecan, en que se deshabilitan o se inhabilitan espiritualmente hablando por el pecado. ¿Qué debe hacer la iglesia? Restaurarlo, ayudarlo, levantarlo, darle la mano, guiarlo, mostrarle el camino. ¿Quiénes son esas personas en la iglesia que deben restaurarlo? Cualquiera, ¿no? El texto dice ustedes que son espirituales. O al menos los que se supone que son espirituales deben restaurarlo. Esas personas espirituales tienen espíritu de mansedumbre. Tienen que ir con una actitud mansa, tienen que ir con una actitud apacible. El restaurador debe tener una actitud mansa para poder levantar al que está caído. Debe tener ese espíritu de mansedumbre. Eso es lo que el texto dice. Y dice, considerándote a ti en todo, porque tú también puedes llegar a ser tentado. Tú también puedes llegar a caer. Tú también puedes llegar a estar en la condición que necesite ser restaurado, que necesite ser reparado. El trabajo de restaurar muchas veces es más delicado o siempre va a ser más delicado que el de construir. Ganar a un alma y restaurar a un alma son trabajos muy delicados. Pero usted gana a un creyente, se convierte, y hay personas que son muy ganadores de almas, pero no sirven para pastorear a las almas, para cuidarlas. Por eso el Señor ha encargado a hombres y mujeres maduros para que se encarguen, hombres y mujeres espirituales para que se encarguen de pastorear a las almas, porque el trabajo de pastorear es un trabajo de restaurar, en el que se necesita amor, en el que se necesita paciencia. Si usted tiene que reparar su casa, usted tiene que hacerlo con cuidado. Y es bueno decir aquí que el trabajo de restaurar tiene dos cosas. Número uno, es un trabajo delicado, que hay que hacerlo con mucha paciencia. Es un trabajo en el que se necesita mucho cuidado. No vaya a ser que usted, en vez de reparar, destruya. Por eso es que el texto dice hacerlo con espíritu de mansedumbre. Si usted hay cosas en su casa que mientras usted está reparando, que usted tiene que bajarla con cuidado, un espejo, un cristal, una cerámica, un yeso, una parte de la casa que usted no quiere que se destruya porque usted lo que está es restaurándola. Usted tiene que tener mucho cuidado, mucha delicadeza. Pero también el trabajo de restaurar es doloroso, porque cuando se está restaurando hay cosas necesariamente que tienen que romperse, que tienen que quitarse para que la reparación pueda quedar como va, para que pueda ser restaurado. Duele cuando una persona tiene una rotura de un hueso, para volver ese hueso a su lugar. Ese es un proceso doloroso. Si el médico quiere restaurar, si el ortopedia quiere restaurar el hueso, aunque duela, él va a hacer el trabajo de volver y ajustar el hueso a su lugar. Le duele, pero como él tiene amor por esa persona y no quiere verlo cojo o manco, sino que quiere verlo normal, volver a su estado normal, él hace el proceso, aunque sea doloroso.
El proceso de restaurar es delicado por un lado, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con tiempo, se necesita tiempo, no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero también el proceso de restauración es doloroso. A la persona que está siendo restaurada hay que corregirla. A la persona que está siendo restaurada hay que amonestarla. A la persona que está siendo restaurada hay que señalarle su falta y eso duele. Pero todo esto es en aras de ayudarlo a levantarse. Ahora, creo que ya me he adelantado un poco a esta parte que resta. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer una persona si quiere ser un restaurador? Hermanos y hermanas que están siguiendo este estudio bíblico en esta tarde, ¿quiere ser un restaurador? ¿Quiere ser uno que ayude a otro a levantarse? Ponle atención a lo que voy a decir. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer un restaurador? ¿O que deben poseer los restauradores? La primera es paciencia. Paciencia. Si alguien quiere ayudar a otro a levantarse, si alguien quiere ayudar a un hermano a restaurarse, a salir de un estado de desánimo, a salir de un estado de amargura, de depresión, a salir de un letargo, necesita paciencia. Y la paciencia es la capacidad para soportar ataques infligidos por otra persona a nosotros. Y es la disposición tranquila para aceptar situaciones irritables y dolorosas. O sea, la persona que va a restaurar tiene que ser paciente, debe tener la capacidad para soportar ataques. Debe tener la disposición tranquila para aceptar situaciones irritables y dolorosas. En Efesios capítulo 4, versículo 2, un texto que leímos al inicio del programa, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Hermanos y hermanas, nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia santa, los que van para el cielo. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que soportarnos. El texto dice que para que haya unidad en la iglesia, debemos soportarnos con paciencia. Tenemos caracteres diferentes. Y debemos soportarnos. Si usted quiere restaurar, pídale al Señor paciencia, pídale al Señor esa capacidad de soportar ataque. Pídale al Señor esa disposición tranquila para aceptar situaciones irritables y dolorosas. Esto es lo que dice el texto. Sopórtense con paciencia los unos a los otros, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Si queremos ser restauradores, debemos ser pacientes. Y ya les decía, no es algo que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, llevar a una persona a la madurez, llevar a una persona al crecimiento, a ayudar a una persona a levantarse, una persona que ha caído, una persona que se ha descarriado, una persona que ha caído en adulterio, una persona que ha caído en fornicación, una persona que ha caído en un estado de vicio o en un estado de desánimo, en un círculo de vicio y es miembro de una iglesia. Restaurarlo es un proceso que necesita hombres y mujeres con mucha paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El texto dice que debemos vestirnos de paciencia. O sea, no es algo que debemos tenerlo,
que debemos tener una prenda solamente. No, debemos de vestirnos de paciencia. Pero otra de las cualidades que necesitamos para restaurar está muy ligada a la paciencia y es el dominio propio o templanza. Se refiere a la restricción de las pasiones y de los apetitos. O sea, la templanza, el dominio propio, es nosotros dominar nuestras propias pasiones, nuestros propios apetitos, en los momentos de consejería, en los momentos de trabajo con la persona, cuando uno está, vienen quizá donde tú quieres explotar, donde el viejo hombre quiere salirse, pero tú tienes dominio propio, debes dominarte a ti mismo, porque tú eres submedio, el que Dios está usando, el que Dios va a usar para restaurar. Oiga lo que dice la Biblia del dominio propio. Capítulo 9, verso 25 de Primera de Corintios dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, la palabra abstenerse sí es ejercer dominio sobre sí mismo. Nosotros, los que estamos encargados de ayudar a otro a restaurarse, debemos ejercer el dominio propio. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. También leemos algo acerca del dominio propio. Y dice lo siguiente: por medio de esta cosa nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. O sea, la persona debe tener dominio propio. No es alguien que habla todo, no es alguien que todo lo dice, que le comunica, que va a salir a delatar, a hablar de todo lo que está sucediendo con el hermano que ha caído. No, es una persona que necesita dominio propio. Estamos hablando de las cualidades que se necesitan para restaurar. Usted que ha sintonizado tarde, nosotros comenzamos leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde dice: hermanos, si alguno ha sido sorprendido en alguna prueba, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Estamos hablando del deber de restaurar, tiempo de restauración. Se hace necesario que en este tiempo la iglesia esté dispuesta a restaurar, a reparar, a remendar, a ayudar a aquellos que caen. Y los que restauran deben ser espirituales y deben tener las siguientes cualidades. Dijimos, en primer lugar, deben ser pacientes, deben tener la capacidad para soportar los ataques infligidos por otros. En segundo lugar, deben tener dominio propio, deben dominarse a sí mismos, deben dominar su lengua. Y en tercer lugar, deben tener mansedumbre, que está ligada también al dominio propio. Vosotros que sois espirituales, restaurarles ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. Ya hemos dicho que el proceso de restauración es y tiene que ser delicado. Es algo que hay que hacerlo con delicadeza. Es algo que hay que hacerlo con amor, con paciencia, con mansedumbre. Y la mansedumbre significa poder bajo control. Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza. No es alguien que está buscando venganza. Es algo que viene con una actitud de humildad y de amabilidad. Debe haber amabilidad porque es una persona con la que usted está tratando para restaurarlo.
Hemos dicho que es un proceso que puede ser largo, pero que tiene que hacerse con delicadeza, pero que además de hacerse con delicadeza, hay que hacerlo con mucha paciencia, con mansedumbre. Puede ser y va a ser doloroso, pero usted tiene que actuar con mansedumbre para poder restaurar al hermano que ha caído. Hermano, ustedes que son espirituales, restáurenlo, no con espíritu violento. No puede haber violencia. No con un espíritu altanero. No debe haber altanería. Con un espíritu de mansedumbre, de humildad, amabilidad. Fíjense cuán interesado está el Señor en que los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, no se maltraten uno a otro, sino que se ayuden. En que los miembros de la iglesia, por débiles que sean, cuando caen en pecado, se restauren. Si son creyentes, si son verdaderos creyentes, hermano mío, fue Dios quien lo llevó, fue Cristo que lo unió a ese cuerpo, fue Él quien lo llamó. Y si el Señor lo llamó, nosotros no estamos allí para despegarlo del cuerpo y para botarlo. Nosotros no somos los labradores. Jesucristo dice que es el Padre el labrador. Nosotros somos los restauradores, los que ayudan a levantarse, los que ayudan a la persona a caminar, los que le dan la mano para que haga pinino, y para eso se necesita mucha paciencia, mucho dominio propio y mucha mansedumbre. En el Nuevo Testamento, la palabra mansedumbre se emplea para describir tres actitudes. La primera, sumisión a la voluntad de Dios. Una persona mansa es alguien que se somete a la voluntad de Dios. Manso es contrario de rebelde. Una persona mansa se somete a la voluntad del Señor, según Colosenses 3:12, es un texto que leímos. El manso se somete a la voluntad del Señor. Debemos actuar con mansedumbre. Otra de las actitudes que se describe la mansedumbre es la disposición a ser enseñado. Una persona mansa tiene la disposición de ser enseñado. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, Santiago está hablando aquí de una persona mansa que se deja enseñar. Y la última cualidad, la última actitud que describe una persona mansa es consideración a los demás. Y esta es la palabra que aparece en el texto que estamos estudiando, que es Gálatas capítulo 6. O sea, la mansedumbre es la actitud de considerar a los demás. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna prueba, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, tengan consideración de él, para que pueda volver a ser restaurado. Trátenlo con amabilidad, trátenlo con paciencia. Esperen que Dios, a través del Espíritu Santo, de la palabra, de la oración, lo levante, le vaya dando la fuerza necesaria para apartarse del pecado, le vaya restaurando el gozo, la paz que necesita, la comunión con los hermanos, el deseo de hacer la voluntad del Señor de nuevo. Estoy concluyendo ya. Pero creo que estamos en un tiempo donde debemos restaurar a los caídos. Donde no debemos mordernos, pelearnos unos a otros. Donde no debe haber revancha ni protagonismo, sino donde nosotros debemos estar dispuestos a restaurar a aquellas personas que fallan en la iglesia. Y Pablo da por sentado que en la iglesia vamos a fallar, que hay personas que van a fallar, que hay personas que van
a tropezar, que hay personas que van a ser sorprendidas en una prueba, sorprendidas en pecado, que hay personas que por una u otra razón, por su débil carácter, porque Satanás lo tienta, ellos van a caer. Pero esas personas que van a caer, nosotros los miembros de la iglesia debemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Debemos tener consideración, como dice Efesios capítulo 4, versículo 2, soportando con paciencia. O sea, debe haber consideración para ellos. Y debemos entonces comenzar ¿a qué? A reparar ese daño, a perfeccionar, a remendar, a volver el hueso a su lugar. ¿Y para qué? Para que pueda andar de nuevo, para que el cuerpo pueda funcionar bien, para que pueda volver a su lugar y funcione la iglesia como tal. Quiero recapitular lo que he dicho hoy. Gálatas capítulo 6, versículo 1 en nuestro texto base, donde Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna prueba, alguno de los hermanos, no está hablando con un inconverso, no está hablando con alguien de afuera de la iglesia, si alguno fuere sorprendido en alguna prueba, ustedes que son espirituales, restaúrenle. ¿Con qué, Pablo? Con espíritu de mansedumbre. Así que restaurar es perfeccionar, es volverlo a su lugar. Restaurar es repararlo, es remendar. Y los restauradores deben ser cristianos espirituales y deben tener paciencia, deben tener mansedumbre, deben tener dominio propio, deben tener amabilidad, deben ser personas que consideren a los demás. Y este es un trabajo que necesita tiempo, por eso estamos hablando de paciencia. Y este es un trabajo que además de necesitar tiempo, debe ser delicado porque no queremos romper, dañar, es restaurar, es reconstruir. Pero este es un trabajo que también va a ser doloroso porque hay que señalar la falta del hermano en cuestión, hay que corregirlo, hay que amonestarlo, pero todo hacerlo con amor, con el propósito de que ese hermano sea restaurado. Nadie en la iglesia debe querer ni debe procurar de que los miembros del cuerpo de Cristo se desbanden y se vayan. Nadie. Todo el mundo debemos trabajar, debemos orar, debemos colaborar para que los que están desanimados, para que los que están en pecado, para que los que están sin fuerza sean levantados de nuevo. Concluyo este estudio de esta tarde. Si quiere puede llamar